Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 140. Libro 9. Capítulo 13. Aquí vamos. Beta. Tonto universitario. Arte de portada. Lavavajillas 1910. Libro 9. Capítulo 13. Dejé una nueva caja de suministros médicos en el campamento médico del Mercado Norte. Los curanderos instantáneamente me acosaron, sacando largas tiras de vendajes, gasas y otros elementos de los que solo conocía lo más básico. Algunos murmuraron gracias de manera distraída. More me ignoró por completo y se apresuró a regresar junto a los heridos, que estaban esparcidos por el mercado en catres, tiendas de campaña y colchas tendidas en el suelo. Cuando comenzó el 12º día del asedio de Vale, los heridos habían aumentado significativamente. Decir 12 días no lo describía completamente. Fueron 12 días y 12 noches, 12 instancias de 24 horas completas de lucha, con Grimm que nunca se cansó, nunca disminuyó y nunca cesó en su asalto. Hacía mucho que había dejado de llevar la cuenta de los números. Tal vez ya hubieran muerto 1 millón de Grimm. Simplemente no lo sabía. Afortunadamente, el número de muertos fue menor, cerca de 1000 en total. Podría haber sido mucho peor y, sin embargo, se sintió horrible decir que todas las personas que habían muerto hasta ahora no eran un gran problema. Tenían vidas y familias como yo. Aún así, la proporción de Grimm con respecto a los humanos asesinados estaba muy a nuestro favor. Los heridos no tanto. Los campos médicos estaban todos llenos, o eso me habían dicho los demás. Aquellos levemente heridos podían ser curados con habilidades y enviados de regreso, pero las heridas más profundas requerían descanso además de curación, y no era seguro moverlos. Los campos estaban desbordados y cada nuevo grupo de heridos exigía más a los sanadores. Había poco que yo o cualquier otra persona en el gremio pudiera hacer para ayudar con eso. En cambio, nos habían asignado la tarea de transportar a los heridos, lo cual era una tarea agotadora. Muro Norte, dijo Jan, encontrándose conmigo fuera del campamento. Tienen un carro esperando. El muro norte de Vale estaba conectado con Beacon, que constituía la parte más oriental de la ciudad, y cuyo muro era, en cierto modo, el muro este de Vale. La propia Salem estaba situada al oeste, tan por coincidencia como por cualquier diseño, y aunque el Grimm más grande atacó desde ese lugar, ninguna sección de la ciudad quedó completamente sin oposición. Así fue que cuando llegamos al muro norte, el combate fue encarnizado. Los héroes lucharon en lo alto de la pared con espadas chocando, gritos enojados y luces intermitentes de habilidades utilizadas en espacios reducidos, mientras que los arqueros y otros usuarios de arco estaban en el suelo detrás, disparando en arcos sobre la pared. Los magos trabajaron junto a ellos, mientras que otros fueron colocados en torres, ofreciendo un poco más de altura desde la cual lanzar hechizos sobre las hordas de afuera. Había una sección de terreno despejado en la base interior de los muros. No había arqueros, ni magos ni gente que lo atravesara. De vez en cuando, un Grimm caía, arrojado desde arriba o simplemente tropezándose con la pared. Si sobrevivían, los soldados entrarían corriendo y lo matarían. El terreno estaba vacío para evitar que alguien fuera aplastado por los cuerpos que caían. Lamentablemente, no fue solo Grimm quien cayó. No hay nada que podamos hacer por ellos, dije, alejando a Jan. Ella miraba desesperadamente los rostros de los difuntos y yo sabía por qué. Estaba mirando para ver si su padre estaba entre ellos. Vamos, le insistí. Necesitamos bajar a los heridos. Yang aguantó unos segundos más, pero sus hombros se relajaron cuando no pudo encontrar a Taiyan. Por horrible que sonara, alguien vendría a recoger los cuerpos más tarde. Teníamos que centrarnos en los vivos por ahora. Ella asintió y me siguió hacia una de las rampas que conducían a las paredes. Había escaleras de piedra construidas sobre los propios muros de piedra, pero los parapetos se habían ampliado con tablas de madera sostenidas por una estructura de vigas enrejadas debajo, todo para dar más espacio de combate en la parte superior. Esas plataformas de madera tenían rampas incorporadas para permitir que los refuerzos, y potencialmente incluso la caballería, accedieran a las paredes. Actualmente, se estaba utilizando para mover a los heridos hacia atrás y hacia abajo.
Algunos bajaron tambaleándose por la rampa por sus propios medios, pero otros se desplomaron en la cima. Dejé a Jan para que condujera a los que estaban de pie a un carro. «Puedo caminar», gruñó una mujer. «Por favor, siéntate en el carro», dijo Jan, sin confiar en ella por un momento. No se podía burlar de la tolerancia de un héroe al dolor. Podrían apretar los dientes e ignorar las heridas mortales, y lo harían. Cuanto antes te llevemos con los sanadores, antes podrás volver a la pared y patear traseros. La mujer refunfuñó pero permitió que Jan la ayudara a subir a la parte trasera de un carro tirado por caballos. Había un listón de madera para sentarse, lo cual hizo, recostándose con los dientes apretados. Otros fueron acompañados mientras yo subía la rampa, mis botas pisoteaban la madera mientras me acercaba al frenético tumulto en la cima. Se suponía que los estudiantes no debían estar en las paredes, y yo técnicamente no lo estaba. Muy técnicamente. A nadie le importó regañarme. No pudieron tomarse el tiempo para mirar atrás. «Te tengo», le dije a un hombre que me doblaba la edad. Estaba de un lado y favorecía una pierna sobre la otra, con un corte desagradable en el costado y sobre la cadera. «Esto podría doler un poco», dije, cargándolo sobre mis hombros. Él gimió y se puso tenso en mis brazos. Sin embargo, me dejó bajarlo y, cuando llegué abajo, Jan pasó a mi lado y subió a recoger otro. Los heridos en el carro, los que podían, se movieron para ayudarme a subir al hombre gravemente herido. Lo arrastraron hacia atrás, dejando espacio para más de lo que Jan y yo derribaríamos. Dejé atrás al hombre que gemía y volví a subir, encontrándome con Jan cargando a un hombre hasta la mitad del camino. El ciclo continuó. Nosotros nos encargamos de los más heridos, mientras que a veces los menos heridos se tambaleaban por sus propios medios. También se enviaron nuevos refuerzos, uno por cada persona eliminada, para que las paredes nunca estuvieran menos reforzadas de lo que deberían. Demasiado pronto, el carro estaba lleno y mis manos estaban cubiertas de sangre. Me lo sequé en los costados, sintiéndome como un aprendiz de carnicero, y me subí a la parte delantera del carro. Miré hacia atrás y vi a Jan subirse a la espalda y hacer lo que podía por los gravemente heridos. Rompiendo las riendas al frente, hice que los caballos caminaran lentamente, haciendo rodar el carro por el camino y alejándolo del combate. Jan se arrastró hasta el frente y se sentó conmigo. Hay algunos casos realmente graves allí. No creo que ninguno muera antes de que regresemos. Aunque no puedo decir que volverán a estar en las paredes pronto. Al menos estarán vivos. Dije, mirando hacia los edificios cercanos. Lejos de la pared, estas eran casas de gente común que vivía en Vale, y esas personas miraban con curiosidad por las ventanas o se escondían en las puertas. Había una campana en el carro que podía tocar para despejar los caminos, pero nadie se interponía en el camino. En cambio, observaron con pura curiosidad. Para muchos de ellos, como yo en Ansel, los héroes eran figuras legendarias. Eran personas imposibles que hacían cosas imposibles. No estaba seguro si ver los heridos preocupaba a estas personas o no. Me pregunté cuántos sabían que los muros podrían caer en cualquier momento. Mucha gente alegre, refunfuñó Jan. No hay mucho de qué alegrarse. Al menos no están quemando edificios. No desde las ejecuciones. Jan suspiró y pateó con el pie hacia adelante. No era momento para relajarse, pero habíamos estado trabajando durante las últimas horas y no podía culparla. Al menos papá no está entre los heridos. Eso significa que todavía está ahí arriba. Está en el muro norte. Eso debe ser aterrador. Lo es, admitió, pero papá es un héroe y estamos acostumbrados a ello. Eso es lo que pasa con crecer con héroes para padres. Te acostumbras a que ellos participen en misiones. Piensa siempre en ellos también como invencibles. ¿Y por qué no? Cuando eres un niño pequeño y ves a tu mamá levantar 3 veces su propio peso, tiendes a tener una opinión alta. Y luego Summer murió. Sí. Pero eso no es nada inusual. Ruby y yo no somos exactamente raros por crecer con un solo padre, y al menos la tuvimos el tiempo suficiente para recordarla. Y papá siguió viviendo. Crow también. Ella sonrió con cariño ante el recuerdo del loco druida. Las cosas podrían haber sido mucho peores.
Por ahora, da miedo, claro, pero al menos no está solo ahí arriba. Existe eso, dije, mirando hacia adelante. Tenemos aquí a casi todos los héroes de Vale y Atlas, sin mencionar a los miembros de la tribu de Báculo. Además del colegio de sanadores. Pueden curar incluso las peores heridas. Solo me preocupa que Salem haga otro agujero en la pared. Ella suspiró, al menos si lo hace, volverá a ser el muro oeste. Tuve que hacer una mueca ante eso. Yang no pretendía sonar tan aliviado por la muerte de la gente allí, estaba seguro. Era solo preocupación por su padre. Pero tenía razón. Ironuo todavía no estaba segura de por qué Salem perdía el tiempo atacándonos en el CST día tras día, cuando podría estar abriendo las paredes. Penny y los constructos todavía se mantenían firmes, pero eran pocos y no podían contener 3 o 4 de esos espacios. Por no hablar de los 15 que podría haber abierto en tantos días. ¿Qué está esperando ella? ¿Le tiene miedo al CST? Parecía poco probable. Su primer ataque solo lo alcanzó por accidente, como resultado de golpear la pared. Si realmente hubiera tenido miedo, podría haberlo atacado desde el principio o incluso haber hecho que Nevermore arrojara sus flashborders sobre Beacon y no sobre Vale. No habría tenido el mismo efecto devastador, pero los magos del CST estaban inconscientes mientras pilotaban constructos, por lo que estaban prácticamente indefensos. En cambio, atacó a Vale. Nada de lo que ella hizo tenía sentido. El campamento del curandero se acercó y toqué el timbre para avisar a la gente que nos acercábamos. Un soldado vino y nos guió al interior, indicándonos dónde debíamos estacionar la carreta. Una vez que lo hicimos, vinieron más para ayudar a los heridos mientras otro tomaba los caballos y los desataba de los arneses, alejándolos para descansar mientras subían a otros. Tenían un segundo carro esperándonos. Muro oeste, dijo el sacerdote con cansancio. Se han reportado muchos heridos. Esta vez concéntrese en aquellos que no pueden caminar. Hay un campamento más cerca al que aquellos que pueden moverse pueden llegar por sus propios medios. ¿No quieres que llevemos a los heridos allí?, preguntó Yang. Diría que los trajera aquí si lo hiciera, espetó la mujer. Están desbordados peor que nosotros. No tienes tiempo para hacer preguntas estúpidas. Muévete. Bien, bien. El sacerdote se enfureció ante la falta de respeto y se alejó. ¿Muchos remilgados, no?, preguntó mientras yo subía y puse los caballos en movimiento. El invierno dice que viene con la asistencia a la universidad. Eso, y el hecho de que ahora están sobrecargados de trabajo. Y eso viene del centinela, el hombre más poderoso de Atlas. Estoy bastante seguro de que ella ha trabajado igual de duro y se las arregla para no ser una perra total al respecto. Hablando de eso, ¿cómo van las cosas en la torre? Nada mal. Me encogí de hombros. Es difícil para mí decirlo. Ironwood solo necesita mantenerse con vida para que los constructos sigan luchando, y me estoy asegurando de que eso suceda, así que supongo que las cosas van bien. Sin embargo, aparte de cuando lanza su ataque, se siente como si no estoy haciendo mucho. ¿Obtendrás ex por eso? No. Maldición. Ya me hizo una mueca. Es una pena. Me imagino que algo así habría dado mucho. Solo estoy bloqueando sus ataques. Si funcionara así, podríamos subir de nivel golpeándonos unos a otros todo el día. A menos que haga o mate algo, no obtengo exp. Lo cual fue una pena, ya que estaba usando purificar objeto tanto, que si ganaba exp probablemente impulsaría mi camino hacia eso, útil contra Salem. Tal como estaban las cosas, Ironwood estaba jugando con la idea de usarme como escudo desde el cual lanzar un ataque contra Salem una vez que ella tuviera que ingresar a la ciudad propiamente dicha y pudiéramos acortar la distancia. La idea básica era un hechizo o conjunto de alto poder, en el que yo bloqueara sus ataques con un escudo mientras ellos disparaban. Era un sueño lejano en este momento. Salem se contentó con esperar fuera de las murallas y dejar que el asedio se estancara. Ironwood no tenía ningún hechizo que garantizara matar a un enemigo de tan alto nivel. Ironwood estaba trabajando en ello. El muro oeste era muy parecido al norte. Fue por mucho aceptado como el más peligroso, pero eso se debió a que Salem estaba en la distancia, no al ataque de Green.
Como ella no lanzaba hechizos, era lo mismo que todos los demás. El carro se detuvo debajo de la puerta de entrada oeste y se colocaron bolsas de alimento en las bocas de los caballos para que pudieran comer, y Jan y yo íbamos arriba y abajo recogiendo heridos. Se defendieron la puerta de entrada y la puerta de Viacom, pero no con la expectativa de que fueran violadas. Los Grimm no lo atacaron como lo habrían hecho los invasores humanos, y estaban perfectamente contentos de atravesar los muros. Como tal, aunque rebotaba y se tensaba ocasionalmente, las puertas reforzadas se mantenían firmes y las vigas que la aseguraban estaban en perfectas condiciones. Todavía había un grupo de soldados allí por si acaso, pero obviamente no esperaban ver combate. Pirra y Nora también estaban aquí haciendo lo mismo que nosotros, aunque para el campamento de curanderos en el cuartel del muro oeste, un poco más al sur, a lo largo del muro oeste. También vi a Ruby, pero solo se quedó el tiempo suficiente para pasar un mensaje y recibir otro antes de regresar corriendo a Viacom. Weiss estaría en una torre cercana lanzando hechizos, mientras Blake ayudaba a limpiar la escoria de los cultistas. Se esperaba que ya estuvieran todos muertos, pero Coco no iba a correr ningún riesgo de que los Fleshborers anduvieran sueltos por la ciudad. No sabía dónde estaba Ren, pero esperaba que estuviera trabajando en un campamento de sanadores como nosotros. Solo podemos llevar a los que no pueden caminar, grité a los heridos que esperaban cerca. Órdenes del campamento del mercado central. El campamento del cuartel del muro oeste está abierto para aquellos que puedan llegar, y aquí hay un carruaje para aquellos que lo necesiten. Los héroes maldijeron y me sentí fatal. Estaban arriesgando sus vidas en las paredes y algunos de ellos, incluso si podían caminar, parecían en muy malas condiciones para hacerlo. Sin embargo, las órdenes eran órdenes, y Jan y yo subimos al carro solo a los más heridos. Ninguno de los héroes se quejó. Tenía la sensación de que la casta laborista habría denunciado la injusticia, pero los héroes estaban acostumbrados. Eso no significaba que estuviera bien, pero sabían lo que había que hacer. Mientras cargábamos a los heridos, Grimm cayó desde arriba, empujado hacia abajo hasta la muerte. Uno aterrizó y sobrevivió, arremetiendo y lanzándose hacia nosotros. Puse mano en Crocia Morse, pero resultó inútil. El monstruo fue encerrado en una columna de fuego e inmolado por un hechicero estacionado cerca. Volviendo al carro, ayudé a levantar a una mujer con una pierna gravemente herida, dejando que Jan la acomodara en el asiento. Una campana sonó detrás y Nora y Pirra llegaron. Campamento de curanderos del muro oeste. Gritó Nora. Saca tus ayes, saca tus moretones. Las encantadoras damas del campamento de curanderos del muro oeste están aquí por fin. Su momento no podría haber sido mejor. Los otros heridos, que habían estado observando descontentos, se levantaron con risas suaves y comentarios estridentes, se dirigieron al carro y subieron a él. Lo llenaron hasta rebosar, algunos incluso colgaron de la parte trasera. Pirra nos dedicó una sonrisa y un saludo antes de chasquear las riendas para que se movieran, de regreso al cuartel que se había convertido en una zona de curación para todo el muro oeste. Eso es todo, dijo Jan. Toca el timbre y pongámonos en marcha. Toqué el timbre para señalar nuestra partida e hice crujir las riendas con un latigazo de mi mano. Los caballos sacudieron la cabeza y avanzaron, haciendo que el carro se pusiera en movimiento y lo alejara de la puerta oeste. Las ruedas rebotaron en el suelo accidentado y la campana sonó, indicando a cualquiera que estuviera cerca que se apartara del camino. El sol parpadeó. Miré hacia arriba. El mundo dio un vuelco. Arriba se convirtió en abajo y abajo en arriba. El carro dio una voltereta hacia adelante y tuve un breve momento para empujar mis manos delante de mí para frenar mi caída antes de golpear la piedra y caerme. La madera traqueteó y llovió a mi alrededor, junto con los cuerpos. Una mujer, herida y sangrando, cayó al suelo a mi lado y quedó inmóvil. Más adelante se derrumbaron, y el propio carro se estrelló hacia un lado, estrellándose contra un edificio cercano mientras los caballos yacían arrugados y muertos. Y entonces, solo después de registrar el dolor, se escuchó el sonido de una enorme explosión en el aire. Fue seguido por una ola de aire caliente. Siguieron gritos, chillidos y órdenes frenéticas. Empujé hacia abajo con una mano, rodando sobre mi trasero para poder mirar hacia atrás.
Mi cabeza daba vueltas, mis ojos estaban nublados y desenfocados, pero podía ver el exterior de Vale a través de las puertas de la ciudad que alguna vez estuvieron cerradas. Llovieron vigas y postes de madera humeantes a diestro y siniestro, y algunos incluso cayeron a mi alrededor. La línea de soldados que habían permanecido preparados había caído, algunos se movían, otros inequívocamente no volverían a moverse nunca más. Las puertas de Vale estaban abiertas. Los Grimm aún no habían terminado. El ataque de Salem, y solo pudo haber sido ella, había erradicado todos los Grimm entre nosotros y ella, y ese vacío tenía que ser llenado. Algunos ya se arremolinaban hacia las puertas abiertas, pero se encontraron con reservas de héroes que avanzaron para formar un muro de escudos. Era delgado y tenue, literalmente solo un hombre de gran profundidad en algunos casos. Con un rugido, los Grimm se estrellaron contra ellos, empujando a los héroes hacia atrás a través del peso de los números. A diferencia de las paredes, los Grimm tenían la ventaja del suelo sólido, por lo que cuando los de atrás treparon por encima de las cabezas de los de adelante, se encontraron en la posición perfecta para estrellarse contra los héroes cuyas armas y escudos estaban activados. Arqueros. Alguien gritó. Suelto. Fuego continuo. Las flechas avanzaron, esquivando por poco a los héroes y perforando al Grimm. Rechazaron a algunos, pero no a todos. Era inevitable que algunos lograran pasar, y la pared de escudos fue aplastada en algunos lugares. Grimm atravesó. Aquellos que lo hicieron fueron recibidos con lanzas de los soldados detrás, o con hechizos de fuego desde las torres, pero eran tantos, y la horda siguió avanzando. El muro de escudos estaba siendo empujado hacia atrás. Las puertas de las casas cercanas se abrieron de golpe. La gente salió corriendo, gritando y apretando a sus seres queridos contra su pecho. Salieron a las calles y se adentraron más en la ciudad. Más salieron corriendo, hasta que pronto la misma calle se llenó de civiles que se alejaban de la puerta. Y hacia nosotros. Mierda. Jadeé, arrastrándome hacia la persona herida más cercana. La mujer cuyo costado había sido cortado. Cubrí su cuerpo con el mío, empujando mi cara hacia la curva de su cuello. Jan. Grité, esperando que ella pudiera escucharme. Abrazadera. Se produjo la estampida. Enloquecida por el pánico, la gente se agolpó sobre mí. Los pies me pisotearon la espalda, me golpearon las piernas y me pisotearon las manos y los brazos. Algunos tropezaron y cayeron, derribando a otros. Lucharon frenéticamente, más parecidos a bestias que a personas. Los heridos que habíamos estado transportando estaban esparcidos por la calle como escombros, y la gente frenética no se preocupaba por ellos. Lo único que les importaba era escapar de los Grimm y huir hacia las profundidades de la ciudad. Una vez que la horda pasó, me atreví a mirar hacia arriba, y cuando lo hice, vi la extensión de la carnicería. Los que habíamos estado transportando estaban, para todos, muertos. Pisoteada y aplastada, incluso la legendaria constitución de un héroe no pudo resistir semejante paliza cuando ya estaba al borde de la muerte. Las lágrimas me picaron en los ojos y miré hacia abajo, desesperada por haber salvado al menos a uno. Ojos en blanco me miraron. La sangre manaba de debajo de su cabeza, ya que el impacto de la explosión inicial que volcó el carro, con nosotros dentro, la mató. Jan se puso sobre manos y rodillas. Tenía el pelo revuelto y el rostro ennegrecido. La sangre manaba de un labio partido y de un corte encima de su ceja izquierda, y acunó su brazo izquierdo a su costado. Mierda. ¿Qué pasó? Volviéndose, miró hacia atrás. Sus ojos se abrieron cuando vio las puertas abiertas. Oh, joder. Oh, joder, joder, joder. Me dolían las piernas cuando tropecé hacia ella, le ofrecí una mano y casi me desplomé cuando ella la tomó. De alguna manera logramos ayudarnos mutuamente a levantarnos, aferrándonos juntos mientras la guerra rugía detrás de nosotros. Los civiles siguieron corriendo, el pánico se extendió por la ciudad mientras la gente arriesgaba sus vidas en una carrera loca. ¿A dónde? No lo sabía. Esperaba que no fuera el campo de los curanderos. Necesitábamos eso en una sola pieza. Los heridos, jadeó Jan. Ella los miró y sus ojos se llenaron de lágrimas. No. Se suponía que debían estar bien. El carro está destrozado, dije.
Los caballos están muertos. Todos los que están en ellos están muertos. Hice una mueca. Se volteó cuando destruyó las puertas. Mirando hacia atrás, vi más y más personas alimentándose de la picadora de carne, tratando desesperadamente de empujar a los Grimm hacia las puertas. Tenemos que ayudar. Yang me agarró del brazo. No estamos en condiciones de hacer una mierda, Jaune. Ser razonable. No pelear. Podemos ayudar a arrastrar a los heridos. Me encontré con sus ojos. Tenemos que hacer algo. Mierda. Ella se mordió el labio. Solo heridos. No habrá peleas a menos que logren pasar. Ruby me cortará la cabeza si haces que te maten aquí. No pelear, prometí. Arrastramos a los heridos a un lado. Bien. Cada vez más gente entraba al Grimm. Era un método ridículo de pelear y realmente no permitía que los que estaban al frente pelearan en absoluto. Pero tenía que hacerse porque era lo que estaban haciendo los Grimm, vertiendo más y más en la masa de cuerpos, y si los Grimm atravesaban, todos en el muro de escudos morirían. No podía haber marcha atrás. Lo alcancé cuando alguien gritó pidiendo más magos. Me agaché bajo las picas que apuñalaban las cabezas de los combatientes y me agaché, agarrando las muñecas de una mujer herida que yacía boca arriba. Sus ojos se encontraron con los míos esperanzados y se aferró a mis antebrazos, haciendo una mueca cuando su espalda y sus piernas, gravemente cortadas, rasparon contra el suelo. Los soldados se hicieron a un lado para que yo la sacara y algunos se unieron al ejemplo mío y de Jan para ayudar a los heridos a apoyarse en los edificios cercanos. Mucho más disciplinados que los asustados habitantes del pueblo, no hubo pisoteo ni pánico donde se pudiera evitar. Entré y salí corriendo, llevando a los heridos a un lugar relativamente seguro y regresando por más. La batalla se desarrolló tanto encima de las murallas como debajo. Los que luchaban allí arriba no podían retroceder sin abandonar los muros, mientras que los de abajo tampoco podían retirarse. Si lo hicieran, entonces no solo morirían los que estaban en el muro de escudos, sino que los Grimm alcanzarían las rampas y escaleras, escalarían y atacarían a los defensores por detrás. Sería una masacre y el muro oeste se derrumbaría en media hora. Los refuerzos están en camino. Alguien bramó. Llevaremos al Grimm de regreso a la puerta. Mantengan la línea. Una fuerte colección de gritos y rugidos de los héroes respondió, sonando casi al unísono mientras la gente luchaba con uñas y dientes, luchando contra la horda. El peligro no era tanto el Grimm individual sino sus números. Todos quedaron aplastados tan cerca unos de otros que nadie, ni Grimm ni humano, podía blandir una garra o un arma. Fue una batalla de fuerza, e incluso contra la gran cantidad de monstruos dispuestos contra ellos, la fuerza de los héroes se mantuvo. Por ahora. Los Grimm parecían incontables y a medida que se amontonaban más, la masa de músculos y pelaje negro crecía hacia arriba. Como fuera de los muros, estaban formando una masa de cuerpos por el peso de los números, y amenazaba con desplomarse como una avalancha peluda. Había un número limitado de arqueros y magos que podían matar. Incluso los soldados estaban contribuyendo, usando lanzas que yo había forjado o arrojando jabalinas, hachas e incluso rocas a la masa. Los arqueros lanzaron oleadas de flechas, y todas las torres cercanas habían vuelto su atención hacia adentro, abandonando a los Grimm afuera para disparar contra el bolsillo de Grimm dentro del perímetro de la ciudad. Espera. Mantén la línea. Arrastré a otro héroe herido y lo empujé contra una pared. Luego sentí el suelo retumbar debajo de mí. No fui el único. Los que había salvado miraron hacia abajo con nerviosismo y Yang me miró a mí con nerviosismo. Grimm subterráneo. Si era así, y si era ahora, estábamos verdaderamente condenados. El temblor se intensificó y el sonido de crujidos retumbantes podía ser fuerte, acercándose cada vez más al lugar donde se estaba llevando a cabo la pelea. Nadie podría convocar una retirada. Simplemente no fue posible. Me preparé para la matanza y desenvainé mi espada. El suelo se partió detrás de la línea de héroes y soldados, pero lo que salió no fue carne ennegrecida de Grimm sino metal plateado brillante. Metal vivo. Madera de hierro. Me cantó, cantando alegremente mientras crecía y crecía, floreciendo sobre las cabezas de los héroes y estrellándose contra los Grimm más allá.
La raíz, porque tenía la forma de la raíz de algún árbol gigante, retorcida y abultada, rompiendo aún más el suelo a medida que la espesa masa aparecía, atravesando a Grimm y estrellándose contra y dentro del suelo, excavando a través de la roca sólida en su viaje hacia la puerta. Los Grimm no retrocedieron. Estaban dispersos. Una segunda raíz explotó, se arqueó sobre la pared del escudo y se estrelló contra la masa negra, enviando a Grimm a volar en todas direcciones. No era como una espada cortando carne, era como un ariete golpeando una bandada de pájaros. Aquellos a los que golpeó fueron apartados a golpes y aplastados. Los que estaban cerca fueron derribados e ignorados, huesos y cuerpos destrozados mientras el Ironwood avanzaba. Podía sentir la energía dentro de él. Sin duda, el archimago de Ironwood, alimentando su magia a través de su estructura porosa. Incluso entonces, se sintió débil y diluido, algo comprensible dada la gran distancia entre esta rama y el CST. Mis pies se movían antes de que pudiera detenerme. Jaune. Gritó Jan, tratando de atraparme. Jaune, espera. La primera raíz había salido detrás de la línea de hombres, que ahora estaban empujando a los Grimm hacia atrás ya que Ironwood impedía que más se unieran a la refriega. Nadie se interpuso en mi camino cuando llegué a la raíz, que fácilmente me doblaba en ancho, y puse mis manos sobre ella. E inmediatamente pude sentir la forma en que la magia fluía a través de él. No sabía por qué. No tenía ninguna habilidad que debería haberme permitido hacerlo. Parecía más como si Ironwood me estuviera mostrando. O simplemente rebosante de tanto poder que era tangible. Cerré los ojos y me concentré. En cierto sentido era como Penny, cálida y viva. Y quería crecer. Lo sabía ahora, lo sabía por la pura alegría que exudaba al atravesar al Grimm. La energía mágica del archimago Ironwood podría lograrlo. De una manera muy real, estaba alimentando las mágicas plantas de metal que hacía. Él los creó, los alimentó y los ayudó a crecer, y ellos a su vez respondieron a su llamado. Las plantas en la vida real hacían lo mismo, en cierto sentido, respondiendo a la luz del sol y creciendo en su dirección, extendiendo raíces en busca de humedad. El archimago Ironwood alimentó su magia para hacer crecer las raíces porque eran creaciones vivientes de magia. Pero también eran metal, y si había algo que sabía que afectaba al metal y ayudaba a darle forma, era el calor. Mis manos ardieron. Como antes, el calor fue arrastrado tan fácilmente por el Ironwood, desviado y extendido por toda su longitud. Al instante supe que esta raíz estaba conectada al CST. No se hizo más cercano. Había venido del CST, dirigido por el archimago clandestino y probablemente guiado por los augurs que él y Winter estarían observando la batalla. Delgadas ramas brotan del palo de hierro alrededor de mis manos, acariciando y tocando mi piel y entretejiendo mis muñecas. Antes había tenido miedo. A decir verdad todavía lo era. Pero esta vez, me concentré y empujé las ramas hacia atrás, elaborando el Ironwood como si fuera una espada. Yo no, le susurré. A ellos. El Ironwood respondió. Mientras el archimago empujaba las raíces hacia la puerta, enredaderas como zarzas brotaban de los lados. Una repentina explosión de crecimiento que se extendió sobre los Grimm como una red de fina filigrana plateada. Se enroscó y enrolló, asfixió y atravesó la carne, cavando y abriéndose paso a través de los cuerpos de Grimm. Las hojas brotaron del pelaje y florecieron por toda el área, delgadas y afiladas. Mientras el archimago proporcionaba las ramas, yo hice las ramas y las hojas, formando un bosque de enredaderas que atrapó a los Grimm y continuó extendiéndose, moviéndose de forma autónoma pero alimentado por mi fuego y limitado por mi voluntad. Allí no, pensé cuando las enredaderas intentaron volver a fluir sobre los defensores. Se acurrucaron hacia atrás como les dije, felices de hacerlo porque no estaba tratando de detener el crecimiento, solo apuntar a él. Hacia adelante. Crecer hacia adelante. Hacia la pared y a través del Grimm. Las raíces se abrieron paso hasta la puerta y de repente se elevaron como lanzas. La multitud aplaudió y vi en un instante cuál era el plan de Ironwood. Tenía 3 raíces y eran gruesas. Podría tapar la puerta abierta, aunque no del todo.
uno al lado del otro, todavía habría espacio para que los Grimm más pequeños pasaran, pero los defensores podrían lidiar con los números. Cuando las raíces tocaron la parte superior de la puerta, me concentré y envié una ráfaga de calor a través de mis manos. Como lo había hecho bajo la tutela de Weiss, dejé de lado la idea de que necesitaba herramientas o una forja para forjar. Dejé de lado la idea de que necesitaba mis manos. Al igual que con su nueva arma, cerré los ojos e imaginé lo que quería. Una puerta. O una valla. Una valla de metal sólido que brillaba como la plata y que tenía finas enredaderas horizontales como barras entre cada pilar. Grabé esas barras. Avivé la fragua. Empujé con mente y voluntad y le pedí a Ironwood que me ayudara. Le prometió calor y crecimiento, le prometió hojas, ramas y enredaderas. Los pilares de metal temblaron. Se ondulaban y abultaban, delgadas enredaderas de metal se extendían para excavar en la roca sólida de la puerta de entrada, otras giraban alrededor, como si se estuvieran agarrando a ella. Donde el archimago tenía las raíces erguidas y no hacían nada más, trabajé para asegurarlas, fijándolas con numerosas bandas de metal a la pared a su alrededor. Entre las raíces, enredaderas y ramas brotaron y se encontraron, entrelazándose y enroscándose hasta que gruesas bandas de metal sólido se mantuvieron firmes, bloqueando toda entrada. Hojas afiladas florecieron sobre ellos, cortando al Grimm afuera, quien continuó empujando hacia adelante sin pensar. Tomó tiempo. Forjar cualquier buena herramienta requería tiempo, y una puerta de este tamaño y masa requería más tiempo. Tuve que restringir los instintos de Ironwood. Tuve que insistir en que no debilitara la roca y cavara demasiado profundo. Tuve que convencer a las enredaderas para que crecieran hacia afuera y no hacia adentro, y tuve que concentrarme para asegurarme de que las hojas metálicas crecieran en la pared exterior, no en la interior. Podría haberme llevado 10 o 15 minutos. Podría haber sido más largo. No lo sintió, pero cuando finalmente me retiré, sintiendo el anhelo del Ironwood por tener mi fuego, me di cuenta de que los héroes y soldados a mi alrededor habían limpiado lo último de los Grimm en el interior. Maltratados, ensangrentados y magullados, miraron con asombro la nueva puerta. Sentí una pequeña oleada de energía dentro de mí. Mi cuerpo se hizo un poco más fuerte, un poco más rápido. Me había lanzado a un nuevo nivel. Tenía sentido, supuse. Había construido algo jodidamente grande y con un material que tenía que ser el metal más raro de Remnant. Caí hacia atrás y me habría desplomado si no fuera porque Jan me atrapó. ¿Eras tú?, ella preguntó. ¿Hiciste todo eso? No todos, dije. Ironwood lo hizo, lo empujó, lo envió aquí y lo obligó a formar los pilares principales. Yo, tragué, repentinamente cansado. Simplemente llené los huecos. Lo convertí en una puerta. No habría podido hacer nada de eso sin él. Se parecía más a un rastrillo que a una puerta. De hecho, era algo a través de lo que se podía ver, espacios que existían más allá de las enredaderas por las que Grimm empujaba sus brazos. Fue en vano. El Ironwood era más fuerte que el acero, y definitivamente más fuerte que las gruesas puertas de madera que antes tampoco habían podido atravesar. Más allá, podía distinguir a Salem encima de su escarabajo Grimm. La misma luz a su alrededor se atenuó. ¡No!, grité, soltándome de las manos de Jan y lanzándome hacia adelante. Mis manos golpearon la raíz de Ironwood y grité: «Purifica el objeto». El rayo de luz negra golpeó la pared. Unos finos zarcillos brillaban a través de él, cegándome a pesar de estar hecho de lo que parecía luz negra. La puerta se dobló y se tensó, pero el ataque se desvaneció. La estructura se mantuvo. La gente rugió en aprobación. La luz volvió a atenuarse alrededor de Salem, pero esta vez el disparo salió alto y falló por completo en las paredes. «El CST», gritó Jan. «Madera de hierro». Si no podía atraparme, iría por Ironwood. Sin tiempo que perder y sin esperanzas de regresar, aproveché la oportunidad y volví a poner mis manos en la raíz. Purificar objeto. Una luz negra bañó la forma del CST en la distancia. Estaba al otro lado de Vale, literalmente el punto más lejano imaginable de donde estábamos. Contuve la respiración, al igual que todos los presentes. Si el CST caía, caían los constructos y con él la brecha que mantenían.
La alta aguja metálica representaba más de lo que nadie podía imaginar. El ataque de Salem golpeó. Sabía que había funcionado porque sentí que el hechizo volvía a mis manos. Apreté los dientes y aguanté la sensación que ya se había vuelto demasiado familiar. La torre se mantuvo en pie. El CST siguió brillando, incluso después de que el ataque de Salem hubiera desaparecido. ¿Cómo?, preguntó Yang. Está todo conectado, le expliqué, dejándome caer contra la raíz y riendo. Es todo un objeto. Una estructura. El CST es el tronco y este es una raíz. Yo purifico el objeto en sí. No importa si está un poco aquí o el CST allá. Mientras esté conectado, cuenta. Si Ironwood pudiera hacer esto con todas las puertas o los muros, Yang se calló. Asentí. Si él pudiera producir suficiente Ironwood para todo eso, entonces yo podría, desde una ubicación central, lanzar Purify Object en las paredes de Vale. Todos ellos. Toda la ciudad. Rodeado de héroes y soldados vitoreadores y eufóricos, sentí los atisbos de esperanza dentro de mí. Estoy seguro de que durará. Sé que les debo a todos una actualización de las estadísticas de los niveles de Jaune, incluidos los que obtuvo durante su periodo de molienda. No lo he olvidado. Solo estoy esperando que llegue a cierto punto. Sé que a algunos les gusta verlos, pero no son importantes en este momento porque todavía no se van a utilizar por completo. Próximo capítulo, 23 de septiembre, patreon.com/corazón.